el Pancho al principio, nosotros hicimos ciertos ajustes a los objetivos y a la línea de trabajo de la escuela respecto al año pasado. Entonces, esto está súper lejos de ser una charla como académica y como una exposición así como universitaria sobre el liberalismo, la socialdemocracia, y es más bien elementos para entrar en la discusión de la línea política con la cual se debe afrontar el año que viene, o sea, el año que empezó ahora, desde la lucha general y particularmente de la que está dando el movimiento estudiantil. Entonces, para que la reciban de esa manera. Bueno, entonces, esta charla se llama La trampa del liberalismo y la socialdemocracia. Entonces, lo primero que les preguntaría es, ¿quién de ustedes diría que es liberal o socialdemócrata? La siguiente presentación defiende la necesidad táctica de abordar ciertas discusiones del campo propiamente liberal y socialdemócrata, dado el contexto político que enfrentamos en Chile actualmente. Esta conclusión se sostiene sobre una serie de premisas que iré explicando en el curso de la presentación. Les ruego, si tienen diferencias con estas, seguir de todas maneras el hilo de la argumentación, pues sigue siendo una necesidad responder al problema político planteado. Entonces, estamos a la antesala de una reforma educacional. Esta reforma, cuya posibilidad la construyó el movimiento estudiantil, es el pilar del programa de gobierno de una presidenta que acaba de ser electa con una cómoda ventaja sobre todos sus rivales y donde están cifradas las más altas expectativas sociales de su mandato. Dicho proceso de reforma ha abierto dos discusiones en Chile, las cuales están interrelacionadas. Una, sobre los contenidos de la reforma, a saber, si debe haber o no gratuidad en la educación superior y en qué término, o hasta qué punto se pondrá fin al lucro en el sistema. Y por otra parte, una discusión sobre quiénes deben participar en la reforma para que ésta sea legítima. En este caso, me centraré en esta segunda discusión. Hasta ahora hemos conocido dos posturas. Las vocerías de la CONFECH han exigido participación vinculante en la reforma. La respuesta, un coro unánime de voces, tanto de la derecha como de la concertación, ha señalado que el movimiento estudiantil es un grupo de presión y que no corresponde que exija participación vinculante en una reforma de estas características. Quizás la voz más elocuente de esta posición vino de la mano del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Esta es la carta que él manda al diario El Mercurio el día 19 de diciembre del año 2013. Señor director, la presidenta de la FEUC y vocera de la CONFECH, Nachla Aburman, insiste en la necesidad de que la opinión de los actores sociales, estudiantes, profesores, apoderados, académicos, asistentes de la educación, etc., sea vinculante a la hora de la reforma educacional. Desgraciadamente, esa demanda es contraria a la democracia. Los actores sociales tienen todo el derecho a formular sus puntos de vista y hacer esfuerzos por persuadir a los representantes democráticamente electos, pero no tienen derecho alguno a que su opinión, por el solo hecho de ser suya, sea obligatoria o vinculante para el resto de los ciudadanos. En una democracia, la voluntad del Estado se conforma mediante el diálogo y la confrontación de opiniones, especialmente en el Parlamento, cuyo nombre proviene precisamente de la función que está llamado a cumplir. Pero ninguna de estas opiniones provenga de expertos o de los directamente involucrados en la actividad de que se trata, tiene, por principio, ventaja inicial sobre las otras. El deber de los actores sociales, como el de cualquier otro ciudadano, es el de participar en las deliberaciones públicas e intentar persuadir esgrimiendo lo que estiman son sus mejores razones. Las elecciones que se acaban de celebrar, presidenciales y parlamentarias, tuvieron por objeto justamente elegir a quienes integran los órganos donde se delibera y se conforma la voluntad del Estado. Si, como se pretende, la opinión de los actores sociales fuera vinculante, la democracia así diseñada sería irrelevante. La opinión pública está en la base de la democracia se opone tanto a que grupos de expertos diseñen políticas a espaldas de la ciudadanía, que fue lo que ocurrió en las últimas décadas, como a que los actores sociales reclamen obligatoriedad para sus puntos de vista con el argumento de que ellos fueron quienes impulsaron la necesidad del cambio, que es lo que se intenta hacer ahora. En el reclamo de los estudiantes hay una severa confusión. Una cosa son las causas que provocan los cambios sociales, otra, las razones que pueden esgrimirse a la hora de diseñarlos. Que un movimiento social sea causa de los cambios es una cosa, que sea, por ese solo hecho, poseedor de mejores razones para diseñarlos es otra muy distinta.
Carlos Peña. La mirada que como Fundación Nodo 21 nos interesa proponerle es que esta discusión, llevada a su fundamento último, anida en los cimientos mismos de la idea de democracia excluyente que caracteriza al pacto social y político de la transición que nos ha gobernado desde el fin de la dictadura. Siendo así, la posibilidad de superar en lo sustantivo los estrechos márgenes de este modelo de democracia requiere enfrentar de lleno esta discusión y desenmascarar el contenido antidemocrático de una postura como la del rector Peña. Nuestra propuesta sostiene, además, que no sirve cualquier argumentación o postura para criticar esta mirada sobre la democracia, pues solo una que la cuestione dentro de sus mismas lógicas será capaz de producir la crisis que se requiere para superarla. Para llegar a esta conclusión necesito dar una vuelta a la que los invito a me sigan. El poder no se ejerce solo por coerción, sino también e incluso principalmente por convencimiento. Esto es lo que Max Weber llama dominación. Esta es una idea compleja en la que me interesa detenerme. Lo que estamos diciendo es que los beneficiados de un determinado sistema social, político y económico no descansan únicamente en la fuerza para sostener dicho ordenamiento, sino que también apuestan a seducir y a convencer al resto del cuerpo social de la conveniencia y necesidad de dicho ordenamiento. Así, tanto como son relevantes los mecanismos represivos, la policía, el ejército, el sistema penal, lo son las instituciones y los actores que permiten la reproducción de una determinada mirada sobre los valores y principios que deben sostener y sustentar una sociedad, como lo es la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, etc. Aquí es útil referirnos al concepto que acuña el italiano Antonio Gramsci, bajo la idea de hegemonía. Hegemonía, en el sentido que nos interesa, no es tener el 50+1 de los votos de un parlamento, ni construir una mayoría en un sentido electoral. Hegemonía es la capacidad de un determinado sector de la población, por lo general los sectores dominantes, de hacer que aquella concepción del mundo construida para defender sus intereses particulares sea apropiada hasta el punto de creerla como propia por el resto de la sociedad, aun cuando ésta vaya en contra de sus propios intereses de clase. Desde este punto de vista, podemos ver que la potencia y realidad de una idea como la de la propiedad privada no se sustenta únicamente en su imposición y resguardo por el uso de la fuerza. Claro, la fuerza se utiliza y cumple su papel, de modo que, si es necesario, la policía protege al propietario por la vía de hecho de cualquier amenaza a su derecho de propiedad, el cual además se encuentra formalmente amparado por la Constitución y las leyes civiles y penales. Lo interesante es que, paralelamente, vastos sectores de la población, incluso aquellos a quienes uno podría sostener que objetivamente los perjudica la realidad actual del derecho de propiedad, defienden la idea de propiedad privada como un valor propio. Lo relevante de una mirada así es que la posibilidad de hacer trastabillar un orden social establecido no descansa únicamente en combatir la maquinaria de represión que impone determinado orden, sino, e incluso algunos dirían principalmente, en enfrentar los relatos de legitimación de dicho orden social y revertir el anclaje social que lo sostiene. Como ustedes saben, no vivimos en el socialismo. Esta sociedad es, para usar un concepto, lo que podríamos llamar capitalismo avanzado. Siguiendo con la argumentación anterior, este orden social se sustenta tanto en mecanismos de fuerza como en una serie de discursos que lo legitiman. Entre ellos están la idea de modernidad, progreso, democracia, libertades básicas, derechos humanos, por nombrar algunas. Este ideario establece ciertos límites dentro de los que se puede mover el discurso público. Esto explica que actores tan abiertamente desinteresados por las prácticas democráticas, como lo son, por ejemplo, los miembros de la Unión Demócrata Independiente, tengan que poner el concepto en el nombre de su partido. Como también cuán fuera del sentido común queda una organización como el Partido Comunista cuando saluda a un régimen como el de Corea del Norte. Y de esta forma, como hemos visto más arriba, el rector Peña apuesta a desacreditar a la presidenta de la FEUC, presentando su posición como coherente con la democracia y la de ella como contraria a esta. Afortunadamente, estos conceptos que acabo de señalar, y que son parte del relato de legitimación de la sociedad en la que vivimos, no tienen un sentido unívoco, sino que se trata de conceptos históricos que se han construido sobre la base de la lucha y discusión, y que adquieren distintos significados dependiendo desde la concepción de mundo desde la cual se planteen.
Aquí es donde se revela la trampa que debemos enfrentar. Hoy en Chile el debate público presupone la existencia de un único e indebatible concepto de democracia, de modernidad, de libertad y de igualdad, hasta el punto que desaparece del imaginario público la posibilidad de dar una discusión al respecto. Esto es lo que se dice cuando uno habla de que una idea pueda naturalizarse, a saber, que una de las maneras de entender dicha idea puede enraizarse tan profundamente en el sentido común de una sociedad que vuelve incuestionables sus premisas. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con la educación superior. Desde que existen las universidades ha existido un vasto debate sobre su propósito y función. Sin embargo, tras la dictadura, en Chile el único sentido aceptado por el discurso oficial que tenía la universidad era el de proveer a los estudiantes de habilidades concretas que les permitieran subir su valor en tanto mano de obra en el mercado y por tanto apostar a mejores sueldos. De esa manera de pensar la universidad, que excluye objetivos como la creación de conocimiento, la integración social, la producción de cultura, etc., se asentó en Chile hasta el punto que llegó a ser natural que aquel que estudiara tuviera que pagar por su propia educación. Pues, para el Estado, él era el único beneficiado por dicho estudio. Esto es lo que se maneja bajo la idea de la teoría del capital humano. Lo relevante de este ejemplo es que, tal como ocurrió en el 2011, fruto de casi una década de movilización, el Estado y el discurso público se ve obligado a abrir los términos de un debate en particular y admitir una idea como la de la gratuidad en educación, la cual es la antítesis de la mirada anterior. Hoy, una de las demandas centrales del movimiento social, que es la exigencia de participación directa en los términos y alcance de implementación de la reforma educacional, está siendo excluido del debate público, pues se ha señalado que se encuentra fuera de los límites de lo socialmente aceptable para una sociedad como la nuestra, y en particular que es antidemocrático. Ante este desafío existen dos caminos que pueden llevar seguro a la derrota. El primero es aceptar la interpelación y decir, soy antidemocrático, ¿y qué? Una postura así alejaría inmediatamente a las bases del mundo social, para las cuales, y esto tiene que ver con lo que señalábamos en un principio, la democracia es un valor constituyente de la sociedad en la que vivimos y el cual estas mismas personas están dispuestas a pelear por defender. El segundo camino es enfrentar el debate desde una lógica que nos es cómoda, pero incapaz de poner en tela de juicio al contrario. Los que dicen que somos un grupo de presión no reconocen la lucha de clases. Más allá de que una argumentación de estas características pueda ser correcta, es incapaz de enfrentar a los sectores que pugnan por excluir al movimiento estudiantil de la reforma, concediéndoles a ellos toda la cancha del sentido común y reduciéndose a hablar a una minoría convencida y aislada. La tesis que nos interesa presentarles es que dentro de varios de los mismos conceptos de los que la dominación se nutre para construir su legitimación, como el liberalismo y la socialdemocracia, se hallan desdibujados por la retórica neoliberal, imaginarios con la potencia de hacer entrar en crisis los pilares de la transición. Esta táctica no es pertinente si lo que uno desea es pasar instantáneamente del modelo neoliberal al socialismo, pero sí lo es si fijamos como objetivo inmediato superar los límites que ha fijado el Pacto de la Transición, logrando así la relegitimación de la existencia de diversos intereses sociales y, por lo tanto, de la existencia legítima de distintos cuerpos sociales que bregan por distintos modelos de sociedad. Un logro de estas características permitiría, por ejemplo, la relegitimación de la organización de los trabajadores, tanto de sindicatos como de federaciones y centrales, no como agrupación de objetivos individuales interesada en promover mejoras salariales particulares, sino como representante legítima y necesaria de la gran mayoría de la población y componente vital del desarrollo democrático y de la construcción de una sociedad más justa. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que decimos cuando señalamos que la democracia de la transición es excluyente? La democracia chilena es excluyente de muchas maneras, desde una perspectiva de género, respecto a los pueblos indígenas, frente a la diversidad sexual, ante los jóvenes, etc. Sin embargo, hay una exclusión particularmente crítica en lo que repercute en la orientación del Estado, y es la negación de la existencia de distintos intereses sociales, o desde el marxismo, de intereses de clase.
El debate público se puede concebir como un debate de ideas. Todas las ideas son confrontadas entre sí, buscando la mejor sobre la base de los mejores argumentos y la más sólida evidencia. Lo mejor es lo mejor para todos. Así, el debate sobre el lucro, al debatir sobre el lucro, muchos proponen ver la evidencia comparada y los indicadores internacionales para saber si la educación con lucro entrega mejores o peores resultados educacionales. Otra manera de ver el debate público es entenderlo como un debate de ideas asociados a intereses. La pregunta es, ¿qué es lo mejor y para quiénes es mejor? Viéndolo así, el debate en educación que hemos dado los últimos años deja de parecer un debate de mejores y peores argumentos. Se parece, más bien, a un enfrentamiento entre sectores sociales que tienen distintos intereses y expectativas cifradas en la educación. Hay ciertas franjas de la sociedad, vinculadas al capital productivo y o financiero, que necesitan aumentar las tasas de ganancia y se benefician de que el sistema educacional se encuentre dentro de los ámbitos de lo comercializable, a la vez que requieren una segregación eficaz de los distintos tipos de mano de obra, adecuada a las necesidades del mercado presente y proyectable, y ojalá que el desenvolvimiento del sistema esté fuera de la intervención de sectores de la población que no compartan estas prioridades. En cambio, hay otros sectores de la sociedad que vinculan muy estrechamente su bienestar al desarrollo que les provee el sistema educacional, por lo que apuestan a que éste sea integrador, que no mire el origen socioeconómico, que exista control democrático sobre su desarrollo y al interior de sus instituciones, que permita el desarrollo de habilidades concretas, pero también el desarrollo humano y social de sus partícipes, y que provea las condiciones para el desarrollo de la ciencia, las artes, la cultura en la sociedad. Lo característico de la democracia chilena consagrada por el Pacto de la Transición es que niega la existencia de intereses sociales, solo reconoce la existencia de individuos. La democracia se consagra en el voto individual. Los partidos pierden cualquier anclaje social y se desmantela toda organización que pudiese expresar intereses del grueso de la población, sindicatos, juntas de vecinos, etc. Se niega el papel del Estado como mediador de los intereses sociales y estos se tratan como conflictos entre privados, que aquí pareció lo que comentaba Giorgio antes, como cuando se dice que la discusión sobre si construir una gran minera y contaminar y no hacerlo es un conflicto exclusivo entre la minera y los habitantes de la zona. Se niega toda forma de articulación social, bueno, toda, salvo la del gran empresariado. Al gran empresariado se le reconocen todas sus instituciones, no se cuestiona su legitimidad en tanto clase social y se le facilitan todas las vías de acceso y cooptación del aparato público. Además, cuando lo necesita, el Estado media en sus conflictos internos, pues ahí está en juego el bien público. Hoy, cuando Carlos Peña señala que es antidemocrático reconocer al CONFECH como interlocutor necesario para la reforma educacional, está cerrando los ojos a la situación de un país donde los partidos políticos, por su cooptación, déficit de democracia interna y conflictos de intereses, son incapaces de representar otros intereses que los propios, en tanto burocracia y clientela, y aquellos del gran empresariado. Hoy, el representante más legítimo y constituido de los intereses de los sectores sociales expresado en el malestar es el movimiento estudiantil. Excluir al movimiento estudiantil de la reforma es impedir que la gran mayoría de la población chilena exprese sus intereses y preocupaciones en el carácter de la reforma. La posibilidad de una crítica profunda al Pacto de la Transición requiere negar su relato de legitimación, a modo de hacer entrar en crisis a los actores que tienen cooptado el espacio público chileno y permitir la emergencia de actores políticos cualitativamente nuevos. Esto requiere un repaso de las raíces de algunas de las etiquetas que deambulan por el espectro político chileno. El liberalismo político se sustenta en la idea de que al garantizarse ciertos derechos mínimos, el individuo adquiere condición de ciudadano y es capaz de participar en un debate racional, el cual, sancionado democráticamente, se convierte en la voluntad general de un pueblo y, por tanto, dirige con legitimidad al Estado. Estos derechos básicos, derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, libertad de expresión, libertad de reunión, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, configuran, dice el liberalismo, una condición de igualdad entre todos los individuos que componen una sociedad, lo cual hace legítimas las normas y el Estado que estos, mediante sus representantes elegidos en el Parlamento, democráticamente se entreguen. Esto requiere un robusto y vital sistema de partidos y de una cultura y sistema políticos que permitan que dichos individuos ejerzan como ciudadanos.
La socialdemocracia, por su parte, en su variante europea de comienzo y mediados del siglo XX, a partir del quiebre de la Segunda Internacional, se sustenta en una revisión de las premisas del marxismo, señalando que la evolución del capitalismo como tendencia histórica y la consagración del sufragio universal hace insostenible intentar abordarlo frontalmente y que la estrategia debe ser reemplazada por una apropiación de la democracia a través de las elecciones y una transformación de la sociedad por la vía de reformas implementadas desde el Estado. La gran obra de la socialdemocracia, el Estado de Bienestar, es el pacto entre la burguesía y la clase obrera, que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial y que consiste en un Estado diseñado para incorporar ambos intereses sociales, procesar sus conflictos y pactar los términos del desarrollo económico. Evidentemente, dicho pacto requiere el reconocimiento de la existencia no solo de individuos, sino de sectores sociales, con intereses comunes que requieren llegar a acuerdos y reconocerse mutuamente en sus formas de organización. Desafortunadamente, nuestra democracia actual no es ni liberal ni socialdemócrata. La obra de Jaime Guzmán construyó un Estado cimentado sobre la desarticulación social. Se niega la posibilidad de que existan intereses sociales que deban ser reconocidos por el Estado, a la vez que se promueve una cultura que impide el ejercicio de la ciudadanía, incluso desde una perspectiva liberal, y que legitima únicamente el interés individual más próximo y mezquino, el interés económico. Esta democracia excluye, esa es la idea que va detrás de toda esta mentalidad que tiene que ver con el rational choice, que se llama. Esta democracia excluyente se legitima sobre las bases de que el espectro político supuestamente incorpora a la derecha, al liberalismo y a la socialdemocracia, que serían las variantes políticas válidas de una sociedad occidental tras el derrumbe de los socialismos reales. La realidad es que hoy solo existe liberales en lo económico, que transfieren todo el problema de la política y la organización de la sociedad a la justicia del mercado, y socialdemócratas cuya castración niega la existencia de intereses sociales en pugna, acepta la focalización como política estatal, privatiza el Estado, reconoce la subsidiariedad como necesidad histórica y no hacen nada para revertir las condiciones de desarticulación social. La crisis de los supuestos liberales y supuestos socialdemócratas de la transición es componente esencial de la posibilidad de ampliar los márgenes de lo posible heredados por la dictadura. La legitimidad con que figuras como Ricardo Lagos, Sergio Vittar o Carlos Peña se pasean por nuestra sociedad como grandes héroes de la democracia debe ser cuestionada. En las condiciones actuales, la democracia no es una bandera que se pueda abandonar. Al contrario, la profundización democrática es requisito de posibilidad de un proceso de desmercantilización de nuestra sociedad y de recuperación de soberanía sobre nuestras vidas. No podemos caer en la trampa. Aquellos supuestos socialdemócratas que reclaman que el movimiento social es un grupo de presión deben ser confrontados con que no existe posibilidad de socialdemocracia sin fuerzas sociales organizadas, que éstas deben ser parte del pacto que legitime y dirija el Estado, que hoy la decadencia y decomposición de los partidos políticos de la nueva mayoría es su responsabilidad y que no existe actualmente representante más constituido de los intereses, anhelos y necesidades del malestar social que el movimiento estudiantil. Y a estos falsos liberales que pululan en la prensa, se les debe señalar que en su apatía y formalismo son cómplices del desarme moral que queja a nuestra nación, que la ciudadanía no es la letra muerta que duerme en nuestras leyes, sino un ejercicio vivo, que es solo posible a través de una experiencia educacional humanista, crítica y emancipadora, que los partidos políticos delincuenciales y autistas que nos legó la dictadura son incapaces en su forma presente de ser representantes legítimos de la población, que la sordera del Parlamento se parece a una monarquía y que hoy, a contrapelo de todas las instituciones del Pacto de la Transición, la fuerza más democratizadora y creadora de ciudadanía con la que cuenta la sociedad chilena es el movimiento estudiantil. Gracias.